La unidad 2 corresponde al manejo de cuencas y pues primero vamos a ver qué es una cuenca. Una cuenca es un área geográfica en la que el agua de lluvia cuando cae escurre, como podemos ver aquí en las imágenes con líneas amarillas, escurre hacia una misma corriente principal y está perfectamente delimitada, aquí como vemos con la línea blanca, está perfectamente delimitada por las crestas o las cimas o parteaguas de las montañas. Entonces el agua cuando cae escurre y va a dar hacia una misma corriente principal que es la parte integradora de toda la cuenca y en la que se refleja el impacto, ya sea positivo o negativo, que el ser humano ha generado eh, mediante sus actividades económicas dentro de la cuenca. Existen varios tipos de cuencas. La primera que vamos a ver es la cuenca exorreica, cuyas aguas llegan al mar o al océano. Entonces, toda el agua que escurre una vez que llega a la corriente principal, esta desemboca al mar. Las cuencas endorreicas no desembocan al mar, pero sí llegan a un lago o a alguna laguna y ahí se queda, no sigue fluyendo hacia el mar, ahí se queda en ese lago o en la laguna. Y están las cuencas arreicas. Estas cuencas tienen la característica de que su agua de escurrimiento pues no forma ningún cuerpo de agua, toda se evapora completamente o se infiltra, quedando nuevamente seco el terreno. Son las cuencas arreicas, no forman ningún cuerpo de agua. Las cuencas las podemos definir también de acuerdo a su morfología. Aquí la primera que podemos ver es una cuenca alargada, es únicamente por la forma de que se genera por sus escorrentías. Esta que vemos en medio es una cuenca tipo circular. La de acá pues sería una cuenca irregular, ¿verdad? No tiene una forma definida. Aquí tenemos otra forma dendrítica. Eh, Esta que tenemos aquí es otra cuenca tipo circular, pero endorreica, ¿verdad? Si se fijan, toda el agua que escurre llega a un cuerpo de agua que no tiene contacto con el mar. Y finalmente una paralela donde todas sus corrientes fluyen hacia una misma dirección antes de conectarse con la corriente principal. Entonces, en resumen, las cuencas exorreicas drenan sus aguas al mar o al océano. Las endorreicas desembocan en lagos, lagunas o salares que no tienen comunicación con el mar. Y finalmente las arreicas que se evaporan o se infiltran en el terreno antes de ser encauzadas hacia una corriente. Bueno, aquí tenemos un esquema bastante ilustrativo de lo que es una cuenca. La línea amarilla es la línea que divide a la cuenca de otras cuencas. Si se fijan aquí, aunque adentro también hay, en esta parte de aquí, aquí, también existe otra línea amarilla, pero el agua que escurre en las laderas de esa división pues también llega a la misma corriente principal. Entonces, esa área es parte de la cuenca. Tiene aquí sus corrientes secundarias o afluentes que llegan aquí a la corriente principal. Todos son afluentes, no tienen ningún efluente. Un efluente sería, por ejemplo, que de la corriente principal se desprendiera o se dividiera otra corriente más pequeña, ¿verdad? Que también fuera a desembocar al mar.
Y bueno, la cuenca se puede dividir en básicamente en tres partes. La parte alta, que es la parte de las altas montañas en donde llueve, y cuya vocación es meramente forestal. La parte media y la parte baja, que ya vamos a ver más claramente ahorita en las siguientes diapositivas. Bueno, aquí podemos ver bien esquematizada las partes de una cuenca. La cuenca alta, que particularmente está cubierta de bosques. Las corrientes de agua son fuertes, sobre todo cuando llueve. Y bueno, una particularidad de esta parte de la cuenca es el arrastre de material, la erosión, la desintegración, o más bien la disgregación de material que es arrancado y llevado eh, hacia las partes de abajo, pero en forma de fragmentos grandes, de piedras grandes que únicamente pueden ser movidas por fuertes corrientes de agua. Por lo regular en estas partes se encuentran cascadas, algunos lagos. El agua es más fría, obviamente. En la parte media ya la vegetación cambia un poco. eh, ya es más tipo selva o un bosque más bajo. La corriente de agua ya no es tan fuerte. Los materiales más pesados se depositan, aunque los más finos como las arenas y los limos pues todavía pueden seguir río abajo. Las actividades económicas ya comienzan a aparecer también aquí en esta parte, ¿verdad? Sobre todo la ganadería. Y en la parte baja, la corriente del río pues ya es muy muy lenta, ¿no? A veces por la acción del aire se ve que la corriente va al revés. Hay menos vegetación, obviamente la actividad económica es mucho mayor. Ya está pues prácticamente pegado o pegada a la zona costera. Ya en el lecho del río no se ven tantas gravas, pero sí arenas. Los limos pues obviamente siguen siendo arrastrados hasta llegar al océano. Y viene una cuenca, pues también la podemos dividir en fracciones más pequeñas. Aquí en la imagen podemos ver en la línea punteada verde el límite o la línea divisoria de la cuenca hidrográfica, de toda la cuenca. A su vez, esta cuenca se encuentra dividida por fracciones más pequeñas que van a ser llamadas subcuencas y están delimitadas con la línea punteada en color rojo. Tenemos entonces aquí una subcuenca A, una subcuenca B y otra subcuenca, ¿verdad? Se pueden tener pues cualquier tipo de nombre, no necesariamente una letra. Y finalmente aquí podemos ver en línea azul rey una fracción todavía más pequeña que es denominada microcuenca. ¿Sí? Digamos que una microcuenca es un afluente de la corriente principal de la subcuenca, pero esa microcuenca tiene la característica de que su corriente principal también tiene otros afluentes, como vemos aquí como este que tenemos aquí, es la corriente principal y tiene otras corrientes secundarias o afluentes. A diferencia de este afluente que no tiene sus corrientes secundarias, ¿verdad? Que si se las ponemos aquí, pues ya sería también una microcuenca. Por cuestiones administrativas siempre manejamos el concepto de cuenca hidrográfica, que está formada precisamente por la hidrografía que podemos apreciar en los mapas.
De manera entonces que, como hemos visto ya anteriormente, una cuenca hidrográfica queda delimitada por la divisoria, por la línea divisoria de las aguas. Como podemos ver aquí en la parte superior de esta diapositiva, hay tres líneas rojas que delimitan a dos microcuencas o dos cuencas, ¿verdad? Pero si fuéramos más observadores y pudiéramos ver a nivel de subsuelo, como en la parte de abajo aquí, en este punto, está la línea divisoria, línea divisoria. Sin embargo, el agua que cae en esta parte no escurre toda hacia acá, ¿verdad? Fíjense bien que aquí llueve, se infiltra el agua y también se va hacia acá siguiendo esta dirección. Si consideramos la morfología del subsuelo, a esto le llamaríamos cuenca hidrológica. ¿Sí? O sea, considera la dirección de la infiltración que hay en el subsuelo. Cuando se considera únicamente la parte gráfica, es entonces cuenca hidrográfica. Comúnmente es con la que vamos a estar trabajando.